La espera ha terminado. El día de ayer finalmente Rockstar nos ha dado un vistazo oficial a lo que será la próxima entrega de la franquicia Grand Theft Auto, en la que volveremos a la ciudad de Vice City, o mejor dicho, al estado de Leónida, con dos protagonistas. Esto es algo de lo que ya se hablaba en mayor o menor medida, a excepción del nombre del estado, pero el tráiler, pese a su corta duración, en realidad ha revelado muchos detalles sobre el juego, los cuales voy a compartir con ustedes en este video, por lo que les doy la bienvenida y espero que lo disfruten. La escena inicial nos da la bienvenida a la ciudad en un atardecer, sobre una autopista en la que se pueden apreciar una gran variedad de vehículos, para luego pasar al plano de las rejas de una cárcel, donde luego podremos ver a la protagonista mirando hacia los patios de la misma. En este punto resulta interesante destacar el gran nivel de detalle con el que cuenta el cabello durante la cinemática. Después se nos presenta a una mujer que le pregunta a Lucía si sabe la razón por la que está en prisión, a lo que ella responde sarcásticamente diciendo que fue mala suerte. Esta parece tratarse de una misión. El siguiente plano nos deja ver un yate, un grupo de delfines, además de unos cuantos tiburones, y algunas motos acuáticas. Y en el momento en que aparece el mensaje que dice, Rockstar Games presenta, se puede detallar una avioneta que lleva colgando un cartel, que parece ser el Dodo, y de cierto modo recuerda bastante al que aparece en GTA Vice City. Más adelante vemos algunos edificios, donde destaca el hecho de que cuentan con el efecto que simula los interiores. Esta parte llama mucho la atención por los efectos visuales y tonalidades del atardecer, que recuerdan demasiado a los de Red Dead Redemption 2. Eso sin mencionar que regresa el aerodeslizador, que solo había sido visto en San Andreas y Vice City Stories. La escena que le sigue, es incluso aún más parecida a Red Dead Redemption 2. La iluminación, el cielo, el ambiente, y los animales, hacen que sea inevitable recordarlo. De aquí hay mucho por comentar. Lo más evidente, es la gran densidad de peatones. También podemos apreciar variedad de animaciones para los NPC, como el que le está echando bloqueador a una mujer, o el que está tomándole fotos a otra. Otro detalle es que parece que incluirá chihuahuas, pues se ve uno acompañando a los que van trotando, y en el fondo hay una camioneta de salvavidas. Además, a la derecha se pueden ver mejor las motos acuáticas, y en el cielo aparece un helicóptero, que a juzgar por su apariencia, me atrevería a decir que es un Sea Sparrow, que tiene la capacidad de aterrizar en el agua. En este fragmento hay algo que me pareció curioso, y es que se puede ver cómo las grúas van descargando el buque. En esta parte nuevamente hay muchas cosas por mencionar, empezando por el hecho de que se ve a Lucía junto a Jason en un auto rojo, que parece ser el Voltic, el cual ha sido visto en GTA V. Las señales de la autopista dejan ver los nombres de algunas zonas de la ciudad, como Kelly County, o Stockyard Downtown, además del aeropuerto. En el auto que va delante de ellos, llama la atención que hay un NPC en la ventana, intentando grabarlos. Y finalmente, destacar el movimiento del cabello de Lucía, que parece natural, y claramente afectado por el viento. En este fragmento nos muestran algunos coches tuneados. El verde recuerda al PNP 400 de GTA 4, mientras que el azul es un lowrider. Incluso hay una moto. Esta toma me parece interesante para apreciar la calidad de los modelados. Aquí se aprecia un gran sistema de iluminación nocturno, así como un yate a la derecha. Creo que esta zona recuerda a Starfish Island del GTA Vice City. Esta es de las escenas que personalmente me gustan más, y eso se debe a que está situada en Ocean Drive, una zona bastante turística llena de hoteles, y que todos los que hemos jugado GTA Vice City, reconoceremos con facilidad, por ser el lugar donde se ubica el primer piso franco. Es más, si se fijan en las letras de neón rosadas, parece que dicen Ocean View Hotel, que era el nombre que llevaba en dicho juego también. Además de lo anterior, tenemos un vistazo más detallado de algunos vehículos. El blanco del medio es un Cheetah clásico, fácil de reconocer por su forma, y porque también lo lleva escrito en la matrícula, sin mencionar que ya se había visto en el GTA Online. Frente a este hay un auto rojo, que si no estoy mal, es el Carbonixare visto en GTA V. El azul sin duda es el Comet S2 Cabrio, visto en GTA Online. También hay un Pegasi verde que parece ser nuevo. Y el de color naranja, que parece un Dodge Challenger, es un Gauntlet Hellfire, también visto antes en el online. Y posiblemente uno de los más interesantes, se encuentra aparcado, y eso se debe a que su tonalidad amarilla y blanca con una franja azul en la mitad, tiende a recordar muchísimo al Oceanic, vehículo que siempre estaba estacionado frente al hotel en GTA Vice City.
Esto es una clara referencia al vehículo estacionado frente al Hotel Avalon en Miami. Después tenemos una escena en la que se puede apreciar un hidroavión, que posiblemente es el Dodo, sobrevolando lo que parece ser los Cayos de Florida. De aquí también se puede destacar la gran actividad marítima, pues además de lanchas y yates, también hay buques de carga. Y un detalle adicional, es que al norte, en una de las pequeñas islas, parece que se alcanza a ver un dirigible. En esta escena sé que probablemente se fijaron en otra cosa, pero es posiblemente el mejor ejemplo de la gran mejora al cabello que tendrá implementada GTA 6. También puede ser que ahora el teléfono cuente con alguna app de redes sociales. En cuanto a la escena del cocodrilo entrando a una tienda, puedo destacar algunas cosas, como por ejemplo, que sobre la entrada se puede ver una publicidad de la empresa, Go Postal, la cual aparece en GTA V, aparte de que el local en sí me recuerda al de algún video filtrado en 2022, que obviamente no puedo mostrar aquí. En esta parodia de Instagram, podemos ver que los reflejos de los charcos utilizan trazado de rayos. En otra de las parodias a las redes, se puede ver en las señales del fondo más nombres de zonas de la ciudad, tales como Port Vice City, o una mención más directa a los Cayos que pudimos ver antes. Por lo visto con esta camioneta, en GTA 6 será posible colocar pegatinas en las ventanas traseras de los vehículos, y además, parece que lleva encima gotas de lluvia. En cuanto al fragmento del Club Trillbilly, me interesa resaltar la presencia del Monster en el juego, y de paso mencionaré que los sujetos que se ven atrás en el lodo no son niños, sino adultos que están arrodillados, por lo que de momento el incluir niños no parece ser una novedad en GTA 6. Más adelante en el tráiler hay un primer plano de Jason manejando, con una apariencia distinta a lo que fue visto en filtraciones. Aparte de eso, si se fijan en los retrovisores del auto, parece que hay reflejos en tiempo real, algo interesante teniendo en cuenta que esta característica fue muy demandada en su momento, para las versiones de PS5 y Xbox Series, de GTA V, y no fue implementada. La siguiente es una referencia muy directa que hizo Rockstar, al criminal conocido como el Joker de Florida, bromeando por supuesto con la forma en que fue detenido. Más adelante podemos ver a Jason y a Lucia, en un posible robo a una tienda, y allí se puede apreciar un enorme detalle a los objetos de las estanterías, particularmente las botellas de alcohol, e incluso se pueden apreciar que marcas que ya conocíamos de GTA 4 y GTA 5 vuelven a aparecer, como Pisswasser y Cola, entre otras. La escena que le sigue, deja ver lo que sería posiblemente una nueva tienda de armas, quizás sustituyendo a la Ammunition, además de un cartel de la misma que revela su ubicación, en una zona conocida como Port Gellhorn. También hay que mencionar que el auto en el que van, es el Tulip, disponible actualmente en GTA Online. Quizás no es algo tan importante, pero también hacen presencia las motocicletas Sánchez, y la cuatrimoto Blazer. En la escena del reportaje de Weasel News sobre los motociclistas, se pueden apreciar todavía más autos, como el Banshee, que va en una tonalidad azul con una franja blanca en el medio, o incluso el Comet retro personalizado, de GTA Online. Finalmente, en la escena en que entran Jason y Lucia a la tienda, se puede notar que al parecer llegaron en el mismo Tulip rojo visto antes, por lo que quizás este sea el coche personal de uno de los protagonistas. Eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video, y si fue así, por favor no olviden dejar su like, comentar, compartirlo, suscribirse y activar la campanita en caso de que todavía no lo hayan hecho.